Cuéntame tu historia paranormal y el día de hoy vamos a hablar cómo atrapar a las brujas. Bienvenido, Carlos Morán. Muchas gracias, Verónica. Es un placer estar aquí contigo y con tu público, ¿verdad? Mira, te comentaba anteriormente en una ocasión que mi abuela influyó mucho en mí para las cuestiones de hacer trabajo de investigación histórica. Entonces, siendo yo muy pequeñito, en aquella etapa en que tenía 7, 8, 9 años, me platicaba mucho sobre cómo vivió ella de pequeñita, de niña, en La Paz y en Matehuala posteriormente, ¿no? Y después, como a raíz de la revolución emigran a San Antonio, Texas, ella con mi abuelo y con sus hijos más pequeños, y 3 años después retornan a Matehuala, pero su comercio, que se llamaba la Fuente de Oro, había sido saqueado en 1913 por los revolucionarios que participaron en la toma de Matehuala. La toma de Matehuala de 1913 es el conflicto bélico más sonado y el primero que se dio a nivel nacional a raíz de la revolución. Los conflictos bélicos no iniciaron el 20 de noviembre de 1910. Se tuvo que pasar el conflicto del deceso, del asesinato del apóstol de la democracia, de Francisco I. Madero, y todavía eso fue en el 12, me parece, y hasta el 13 es cuando empiezan los conflictos por los carrancistas, los conflictos armados más fuertes de la revolución, ¿no? Entonces, mi abuela y mi abuelo y sus hijos retornan a Matehuala de Estados Unidos y pues ya no había nada de a lo que se dedicaba mi abuelo. El comercio había sido arrasado por la gente más humilde, a la que los militares les dieron permiso que saquear. Sí. Entonces, mi abuelo se va consigue que le arrendaran la cabecera de una hacienda muy importante durante el virreinato. Era una hacienda no era una hacienda como Gogorrón o como haciendas de la Huasteca o de otros lugares como la Labor del Río, donde hay muchísima agua. Esta era una hacienda del desierto y se llamaba La Presa. Y era importante porque la cabecera municipal de esa hacienda estaba en el paso del camino entre San Luis Potosí y el norte del país. Entonces consigue mi abuelo arrendar esas tierras, se quedan a vivir en la casa grande, arrendaron las tierras de los propietarios y en este paraje, en este contexto, mi abuela me platicaba cómo ella regañaba a mi papá. Le decía: muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves que anda una bruja brincando de un cerro a otro? Las brujas en el altiplano potosino, o en La Paz, o en Matehuala, en Charcas, se identifican como unas esferas de fuego que brincan de un cerro a otro, que se suben sobre los árboles, y esas esferas de fuego luego emiten sonidos, ¿Sonidos como qué? como por ejemplo palabras altisonantes, o chillidos como de una ave así. He escuchado lo de los chillidos como de pájaro, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y también tú, me imagino que tu papá era pequeño, era niño, y bueno, eso que se dice de que las brujas se llevaban a los niños, entonces por eso tal vez se preocupaba tu abuela. Sí, mi abuela era muy temerosa de estas circunstancias. Me acuerdo, perdón por
Pero el paréntesis, me acuerdo cuando me platicó que llegó el ferrocarril a Matehuala, me decía la gente, ella temerosa, pero ya había oído hablar del ferrocarril, entonces ella ya lo había asimilado, pero me decía, hubieras visto lo que pasaba, la gente se santiguaba y se hincaba, pensaban que era un monstruo que venía, bueno, pues echando humo y sonidos así fuertísimos. Ay, qué interesante. Entonces, continuando con lo de mi abuela, sí, realmente mi abuela todavía tenía hijos más pequeños, pero mi papá tendría como 16 años. Y mi papá lo que le hacía es que le causaba gracia. Y le decía, no, mamá, esa no es una bruja. Y mi papá portaba arma, una pistola. Y le decía, mira, la bruja a mí no me hace nada. Y sacaba la pistola y le disparaba. Y pues bueno, nunca pasaba nada, porque esa visión que tenían, pues se movía de un lado para otro y pues por un lado mi abuela asustada y mi papá tratándole de demostrar que no. Muy envalentonado. Sí, sí, y entonces todo esto me lo comentaba mi abuela y me llegó a decir, mira hijo, cuando se te aparezca una bruja, a lo mejor ya lo has oído, Verónica, me decía, lo único que tienes que hacer es agarrarla y no soltarla y no perturbarte. Y tienes que empezar a rezar las 12 verdades del mundo. Las 12 verdades del mundo es una oración que inclusive he visto últimamente que se utiliza para otros asuntos también. Pero mi abuela me decía, lo voy a leer. Sí, sí. Y hace poquito lo leí porque tengo un primo de Matehuala que se llama Ismael Leiva Nava y él acaba de publicar un libro de anécdotas y de cuentos y me recordó eso porque él narra de una manera estupenda cómo él agarró una bruja por lo que su padre le enseñó, cómo agarrar a la bruja al recitar las 12 verdades del mundo. Entonces me decía mi abuela, de las 12 verdades del mundo te voy a decir una. La Santa Casa de Jerusalén, donde vives y reinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De las 12 verdades del mundo te voy a decir dos. Las 2 tablas de Moisés, la Santa Casa de Jerusalén, donde vives y reinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De las 12 verdades del mundo te voy a decir 3. Las 3 divinas personas, los 4 evangelios. Ya no voy a repetir todo. Y las siguientes 5 verdades eran las 5 llagas, las 7 palabras eran las 7 verdades, los 8 coros eran las 8 verdades, los 9 meses eran las 9 verdades, los 10 mandamientos, las 10 verdades, y las 11,000 vírgenes, las 11 verdades. En tanto que las 12 verdades eran los 12 apóstoles. Se tenía que decir sin perturbarse esa oración al derecho y al revés. Cuando terminaras de decir esa oración, lograbas someter a la bruja. Y muchas veces se dice que era una mujer guapísima. En el cuento que narra mi primo Ismael, claro, es una ficción, pero el personaje que logra detener a la bruja, que resultó ser una mujer hermosísima, finalmente con el paso de los meses se casa con ella. Y pues bueno, así es algo de lo que se cuenta en cuanto a leyendas en Matehuala, en la zona del Altiplano Norte, como en Villa de la Paz, en Charcas o en otros lugares como Central. Por ejemplo, algo cambiando también sobre el mismo asunto, pero en el Altiplano, que es un lugar tan desértico, cuando llueve,
cuando llueve se inundan todas las calles en La Paz, por ejemplo, por toda el agua que baja de los cerros. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo tal precipitación pluvial en los cerros, en la Sierra de 14, que los arroyos arrasaron con la gente que vivía. La gente vivía en cuevas. Los operarios mineros, no todos tenían casas comunes y corrientes. Muchos vivían a la vera de los arroyos, sobre cuevas que habían acondicionado como viviendas. Si uno entraba a esa cueva, podía encontrar las paredes enjarradas con todos los muebles necesarios para una casa digna. Sin embargo, ellos aprovechaban lo que les ofrecía el medio natural, y ahí acondicionaban sus casas. Entonces hubo una vez tal crecida que la gente tuvo que salir, y esto fue en la noche, en la madrugada. La gente tuvo que salir de sus casas porque a la vera del arroyo empezó a subir el agua, el nivel del agua, y la gente tuvo que salir de sus por casas. sus vidas. Y los mineros en La Paz particularmente, tienen un carácter. No cualquier persona puede ser minero, porque es un oficio en el que la vida se puede perder en cualquier momento. Claro, ahora las condiciones de la empresa son con las mejores condiciones de seguridad. Pero aún así están en riesgo Sí, total, lo hemos visto sí, cuando hay algún percance minero, es difícil que los puedan rescatar, sí. ¿no? O sea, sí es de alto riesgo. Sí, a pesar de que se da toda esa seguridad, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, el minero tiene un carácter muy fuerte, tiene un temple en el que es muy fácil, le resulta fácil, digamos, resolver o enfrentar las situaciones. Entonces, los medios de comunicación de la época, que eran impresos, dicen cómo desde Matehuala se veían a los mineros con antorchas, se veían luces que se movían de un lado para otro en el Cerro del Fraile. El Cerro del Fraile es donde se asientan las minas en Villa de La Paz. Y después de que llovió tanto, se empezó a ver eso desde Matehuala, ¿no? Ese panorama entre la oscuridad y el fuego moverse, ¿no? Sí, sí. Y finalmente, esa crecida pasa por un lugar que se conoce como La Boca. La Boca es el lugar donde se encuentra la Casa Grande de una hacienda, de la única hacienda que existe en lo que ahora es el territorio del municipio de La Paz. Pasa por el arroyo de La Boca, la crecida, y ahí encontraron 6 o 7 cuerpos de jóvenes que fueron arrastradas por la crecida de los arroyos, ¿no? Entonces, es muy probable que por esa razón en La Paz tenga tanto apego la leyenda de La Llorona. Cuando empieza a llover, está muy apegada a esa leyenda en la cultura y en la identidad local. Entonces es probable que a raíz de esas circunstancias. La última cuestión que te quería comentar, que también se apega mucho al tema, que resulta muy interesante, bueno, a mí se me hace súper interesante. ¿Por qué? Generalmente en lugares mineros hemos ido, o quizás tú lo has escuchado, hay un personaje que resulta ser un operario que se les aparece a los demás trabajadores de las minas. Ese personaje está muy arraigado, o se le ha dado mayor difusión en Real de 14. Ese personaje se conoce como el Guerjas.
o como el jergas. Igual, ese personaje también está muy arraigado en La Paz, pero como en las minas de La Paz se ha dado menos el trabajo hasta ahora que nosotros hemos trabajado el tema, se les ha... En La Paz también existe ese personaje, y es muy probable que en otros centros mineros también se hable sobre el jergas. El jergas es algunos lo identifican como un ser tétrico que te convence para que hagas alguna cosa que te perjudique. He oído últimamente, es decir, que es un acontecimiento contemporáneo, que una persona, un minero, abandonó su trabajo, sus 20 años de trabajo consecutivos, simplemente porque se le apareció este personaje. Y a sabiendas que él estaba solo, que no había ningún compañero donde él estaba laborando, se le aparece este personaje, y cuando concluye y dice, se me apareció el jergas, siente tanto pavor y tanto pánico que en ese mismo momento se salió de la mina, de 1000 metros bajo de la tierra, y nunca más volvió a aparecerse a trabajar. Es algo actual eso, ¿no? Pero ¿cómo surge el jergas? ¿Por qué tanto arraigo entre la población minera? Esto no lo había oído, me lo compartió apenas un compañero que estimo mucho, se llama Carlos Grimm. Es un personaje en La Paz, es un alemán, como muchos extranjeros que llegaron a Real de 14, de jóvenes, y luego ya se arraigan en el lugar, y actualmente colabora en La Paz, ¿no? En las minas de La Paz. Me dice, fíjate que esta situación se da porque, y resulta muy razonable lo que me dice. ¿Por qué? Porque dice, en todas las minas hay bolsas de gases tóxicos. Entonces, si te toca estar donde pasa una nube de ese gas, empiezas a tener alucinaciones. Ok. Al tener alucinaciones, te imaginas cosas que están fuera de la realidad. O depende de tus miedos, ¿no? Porque Mucho. proyectas tus miedos estando Sí. en otra situación como... Sí, y esto lo justifica él en el hecho de que hace 200 años, a raíz de que la Nueva España se independiza de España, empiezan a entrar capitales extranjeros como ingleses, empiezan a trabajar en todo México, empiezan a trabajar ingenieros de otras nacionalidades, y entre esos ingenieros estaban ingenieros alemanes. Y entonces llegaba un operario asustadísimo, exaltado, vi al Gerjas, vi al fantasma, vi al diablo, súper asustadísimo, ¿no? Y entonces el ingeniero alemán le decía a otros de sus compañeros alemanes, sí, es el señor Gergas. Ger en alemán es señor, y gas significa lo mismo, gas. Pero eso es jergas. Sí, en alemán nada más que se escribe con H, H-E-R-R, señor, y gas. Es decir, decía, ¿ves? Es el señor gas. Es que el minero viene así porque asustadísimo, en ese estado de tanta expectación, porque se encontró con una bolsa de gas tóxico.
Entonces, es en realidad muchas veces las cuestiones sobrenaturales no son tan sobrenaturales, que claro, no dudo que existan, ¿verdad? Pero en este caso, en cuanto a albercas, la explicación lógica que nos da Carlos Brim es esa. Ok, pues muchas gracias, muy interesante. Gracias por compartir estos relatos tan pues llamativos, ¿no? de la minería, porque sí hay mitos, en cada zona hay mitos, hay leyendas, hay experiencias diferentes. Igual ahorita que decías de las antorchas, de cómo bajaban cuando estaba la inundación, igual a veces podrían ser de esos mismos mineros que paseando su antorcha y la gente pensaba que era una bruja. Sí. Desconozco si hasta la fecha sigan viviendo ahí sigue viviendo gente en esas cuevas. ¿En esas cuevas? No. ¿Ya no? No, hay una casa que está casi intacta, pero está ya abandonada. ¿Y siguen teniendo los avistamientos de las bolas de fuego? Sí. Luego no falta que alguien diga, hay una bruja o así. Sí, no, bueno, es que eso es algo súper común. Yo tengo historias que me han contado de personas que los iban siguiendo la bruja y ellos vieron cómo se transformaba en una bola, o al revés, que los va transformando, estaba una bola de fuego persiguiéndolos y de pronto se transforma en una persona. Y sí, en el caso de las brujas, sí, la mayoría de la gente que dice haber visto una, no son como las narran en los cuentos, con todas feas, jorobaditas, así, al contrario, realmente destacan por su belleza. Sí. Y también es parte del hechizo, ¿no? O sea, de la manera de cómo van a manipular, porque como en la historia que contabas, bueno, se casa con la que él sabe bruja, y pero por su belleza, ¿no? Sí. Y esto sucede, o sea, ya ves que hay muchas historias en San Luis Potosí de brujas que realmente manifiestan que eran mujeres hermosísimas. Sí, así es, sí. Entonces, no sé si deben de cuidarse tanto de las brujas o de las mujeres hermosas, o de las dos cosas, pero sí, quizás también eso, sí. Sí, al final del día, creo que parte mucho de lo que yo algo que tengo como que siempre mi recomendación es, como decía tu abuela, firme es no tener miedo. No tengas miedo, porque si tienes miedo, los haces fuerte a lo que sea. Sí. Así es, incluso un ser humano que está queriéndote atacar, pero tú te pones firme y fuerte y no titubeas, se va a alejar y va a sentir que el vulnerable es él. Pero en el caso de los fantasmas, de las entidades, de las brujas, se dice exactamente lo mismo. O sea, tienes que ser fuerte para que, y mantenerte firme y dominar tus miedos. Porque si tú, así como los animales que huelen el miedo, también ellos, y se alimentan. Sí. Se alimentan, crece su poder con todo el miedo. Entonces siempre hay que mantener la templeza como los mineros y también la fuerza, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias, Carlos, por compartir estas historias, y me encanta el que nos compartas una historia que bueno, la viviste en parte y aparte traes hasta la oración que te decía tu abuela. Pues muchas gracias. Con todo gusto. Gracias a ti, Verónica. Gracias.